Bienvenidos a Noticias RCN, aquí están las 3 del día. La primera, la declaratoria de desastre natural que anunció el presidente Gustavo Petro para este lunes. La decisión, según el mandatario, implica la redistribución de recursos que el anterior gobierno había dejado comprometidos, sobre todo aquellos dineros que no se están ejecutando y que irán a parar a atender a los afectados por la ola invernal y el hambre. Aquí tenemos la segunda. El cuerpo del menor de edad hallado en zona rural de Antioquia, que podría ser del niño Maximiliano, ya está en la sede de Medicina Legal en Medellín. Un equipo forense adelanta la identificación por ADN con varios de los familiares y la necropsia para establecer las causas de la muerte. Más adelante les contamos detalles de cómo las autoridades ubicaron el cuerpo. Y la tercera, el aumento de las tasas de interés que hoy anunció el Banco de la República. Pasa de 10% a 11%, una medida presionada por la inflación anual del 11,4%. Y la imagen del día son las impresionantes grietas que aparecieron en la vía Dagua-Lobo Guerrero en el Valle del Cauca, provocadas por las lluvias. El pésimo estado en el kilómetro 59 llevó al cierre de este corredor vial que ya completa más de 30 horas. Alrededor de 9 familias también han perdido sus casas por el desprendimiento de la bancada. 11 de la noche, 32 minutos, y por estragos como los que acabamos de ver en la imagen del día es que el gobierno nacional ha tomado decisiones. Este lunes el presidente Gustavo Petro declarará la emergencia por desastre natural debido a las múltiples afectaciones por las lluvias. El objetivo es buscar recursos para quienes lo han perdido todo. El lunes, en el Consejo Nacional de Riesgo, se declara desastre natural en Colombia. Esta medida le dará facultades al gobierno nacional para poder modificar el presupuesto de la nación que está vigente. Moverlos de partidas que no se están ejecutando, por ejemplo, hacia el objetivo de atender a la población en crisis. Pero las acciones van más allá y dio órdenes claras a la entidad Indumil. En estos meses dejará de producir armas para venta de civiles y comenzará a producir puentes armables. Además, habló de un plan para que desde el Estado se pueda contratar a acciones comunales con el fin de poder llevar alimentos a las comunidades menos favorecidas. Aquí no va a haber licitaciones, aquí no se va a exigir que tienen que tener facturación electrónica y que tienen que tener el registro del INVIMA. Hasta este lunes se definirán las prioridades y los recursos que podrán ser destinados a esta declaratoria. En todo el país está lloviendo muy fuerte. 3.500 indígenas del resguardo de Río Blanco en Cauca, que debido a las avalanchas y puentes destruidos quedaron aislados, en su desespero por transitar por zonas afectadas de manera arriesgada, intentaron atravesar el río descendiendo por el mismo derrumbe. El peligro es total y de la montaña se continúan desprendiendo toneladas de tierra y piedras. Y la situación no es diferente en Santander, donde hay calamidad pública en 50 municipios por las afectaciones ocasionadas por las lluvias. La troncal del Carere se encuentra incomunicada por derrumbes, así como la vía nacional Curos-Málaga por daños en varios puntos críticos. Las inundaciones no ceden en el municipio de Río Negro, Antioquia. La zona industrial resultó afectada por un deslizamiento donde permanece cerrada la vía entre Santa Fe de Antioquia y Bolombó en el occidente. Y en el norte no hay paso a los municipios de Ituango y Toledo. 11:34. Cambiamos de tema porque fueron despejadas las dudas sobre el funcionamiento de las turbinas de Hidroituango. EPM reconfirmó que sí encenderá las 2 primeras turbinas antes del 30 de noviembre si todas las pruebas adicionales que tiene que hacer salen bien. Ya se conoció la fecha del 15 de noviembre para la primera unidad y hoy el gerente confirmó que el 25 será el turno para la segunda. El cronograma que está informado, que es el 15 y el 25 de noviembre, corresponde a si todas las pruebas salen como está previsto que salgan, que es de manera perfecta.
Y los habitantes en Bogotá una vez más fueron los más afectados por las protestas convocadas por la primera línea. El distrito dice que hubo vandalismo y uso de bombas molotov por parte de los manifestantes. Yarin Muñoz, ¿qué encontró usted en este recorrido que hizo esta tarde? Buenas noches. Buenas noches. La marcha se empezó a convertir en una situación violenta después de las 3 de la tarde, cuando la manifestación llegó aquí, al búnker de la Fiscalía. Los manifestantes no solamente dañaron bienes públicos, vandalizaron la plazoleta de la entidad, sino que además trataron de entrar por la fuerza. Este video fue captado desde la recepción por algunos de los funcionarios que estaban atrapados en medio de toda esta situación. Ahí fue necesaria la primera intervención del SMAT. Activó bombas lacrimógenas para hacer que los manifestantes violentos se desplegaran sobre la misma plazoleta y luego ser desalojados usando la Avenida Esperanza y la calle 26. Pero ahí no terminó todo, porque muchos de ellos se devolvieron hasta la sede de la Universidad Nacional. Allí ocurrió la parte más complicada de todo el día. Durante 3 horas, las tanquetas se ubicaron en 2 entradas por donde entraban y salían encapuchados tratando de controlar la calle 26. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, con la verificación aérea del halcón de la policía, realizó todo el control de la manifestación. Allí no hubo posibilidad de ejecutar el protocolo de diálogo porque las agresiones por parte de estos encapuchados fueron violentas y sorpresivas, incluso antes de que hubiera una formación de defensa por parte de las autoridades. Por el momento no se reportan personas lesionadas, pero los más afectados fueron los usuarios de Transmilenio, que tuvieron que caminar porque se cerró la troncal, y también los conductores, que tuvieron que interrumpir su tráfico por todos los carriles de la calle 26. Buenas noches. Muy bien, Yarit, muy buenas noches. Y más de 8 horas completa el cuerpo del menor hallado en zona rural de Segovia, Antioquia, en la sede de Medicina Legal de Medellín. El caso, que ha sido priorizado por las autoridades, busca determinar si se trata del niño Maximiliano desaparecido desde el 21 de septiembre. Ya fueron programadas algunas tomas de ADN. María Fernanda Correa, ¿cuándo estarían listos estos resultados? Buenas noches. César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, se espera que para el día lunes la mamá de Maximiliano sea trasladada al Instituto de Medicina Legal en Medellín para que se le practiquen unas pruebas, y se esperaría que para el día jueves esté listo el dictamen de Medicina Legal que confirmaría si efectivamente el cuerpo hallado el día de ayer en el municipio de Segovia, Antioquia, correspondería al pequeño Maximiliano. Además, en Noticias RCN conocimos detalles del hallazgo del cadáver. Veamos el informe. 06. No dudó alias Orejas cuando llevó a los investigadores al sitio exacto donde encontraron el cuerpo del niño. Estas fotografías que conocimos muestran cuando acompañó a los agentes del CTI al punto donde estaba enterrado el pequeño a 2 metros de profundidad. Frío y como si nada hubiera ocurrido, así se comportó uno de los presuntos autores de este terrible asesinato, mientras los investigadores adelantaban la diligencia, que aproximadamente duró 7 horas. Conmocionados hallaron el cuerpo, tenía la pijama con la que aparece en esta fotografía. Ese fue uno de los detalles para que no dudaran que tristemente sí se trataba de Maximiliano. Lloraron y oraron. ¿Será Medicina Legal la encargada de confirmarlo? El crimen habría ocurrido un mes antes en la vivienda de su mamá. Sostiene la fiscalía que el mismo Orejas convenció a la mujer de sacarle un supuesto espíritu al menor de 6 años durante un ritual. Tras acabar con su vida junto al padrastro, según investigadores cercanos, lo llevaron de noche hasta la vereda Cuturú en el municipio de Segovia, Antioquia. Entre los elementos que encontraron en el sitio hay un trapo que se cree fue usado para amordazar al niño y para que los vecinos no oyeran sus gritos. No descartan más involucrados además de los 6 capturados. Y el caso del bebé hallado muerto en Ciudad Bolívar sigue causando dolor y rechazo. La mujer que presuntamente se deshizo de su hijo recién nacido metiéndolo en una bolsa fue capturada por homicidio. Permanece hospitalizada y custodiada por uniformados de la policía a la espera de ser presentada ante un juez de control de garantías. Bueno, y avanzamos con más noticias, porque hoy el Banco de la República aumentó la tasa de interés. Pasó del 10 al 11%, una decisión que le hace frente a la inflación anual, que hoy se ubica en el 11,4%, presionada principalmente por costos en la producción de alimentos, aumentos en las tarifas de energía, entre otros aspectos. El consumo y la demanda están superando la capacidad de producción del país. Se hace necesario adoptar medidas restrictivas, templar las riendas, como lo he dicho en otros contextos, templar un poco las riendas de la economía para evitar que se generen problemas más grandes más adelante.
Y el breve paso de Carlos Gustavo Cano por la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol es una de las polémicas del día. Fue el mismo Cano quien dio a conocer su destitución, según él, por orden del presidente Gustavo Petro. El gobierno habló del sorpresivo cambio. No hubo ninguna destitución del doctor Cano. Fue una información prematura, una junta que no había terminado. La junta terminó hoy, no ayer. Internacional. Muy buenas noches. Las noticias del mundo inician con el revuelo político causado en Estados Unidos luego del ataque con un martillo al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Un hombre ingresó en la vivienda de la pareja en San Francisco, California, y lo golpeó en varias partes del cuerpo. Paul Pelosi se recupera de una cirugía tras las heridas. China administra desde hoy la primera vacuna inhalada contra el COVID-19. El fármaco desarrollado por la compañía CanSino Biologics se aspira por la boca desde un recipiente que parece una taza de café con una boquilla. Y terminamos con la cuenta regresiva en Brasil para la segunda vuelta presidencial. Los brasileños elegirán este domingo entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, en medio de un ambiente polarizado y con mucha expectativa sobre qué rumbo tomará el gigante de Sudamérica. 11 de la noche, 53 minutos. Noticias RCN y NTN 24 recibieron el premio a la excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa por el trabajo especial Niños que andan solos. Jessica, se trata de una crónica de nuestro periodista Carlos Arturo Albino que aborda la dura realidad que afrontan los menores migrantes venezolanos. El jurado del Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó el galardón en la categoría Crónica al informe Los niños que caminan solos, publicado por Carlos Arturo Albino en Noticias RCN y NTN 24, sobre la impactante realidad de los menores migrantes venezolanos que cruzan la frontera solos. Nuestro trabajo periodístico premiado está basado en la fuerza de los testimonios y el despliegue de recursos audiovisuales para reflejar el drama de los niños venezolanos migrantes. Esa crónica de Carlos Arturo de los niños, desde el punto de vista de los más chiquitos, de los que más atención necesitan, de los más vulnerables, muy triste. Pero a mí me parece que la forma de hacerla fue muy impactante y esas realidades nos generan conciencia. En su realización y publicación hace un año, nuestro periodista contó con la crucial participación de Andrés Roballo en la cámara y Alex Garzón en edición. Este premio lo que hace es visibilizar también la situación de los niños venezolanos que sin sus padres o que sin acompañamiento o simplemente que son abandonados buscan también un mejor futuro. Fueron premiados 14 trabajos informativos en esta cumbre de la CIP. 11:54 y el diario La República para este fin de semana aborda el sonado cambio en la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol y plantea una pregunta: ¿debe renunciar Cano a la Junta de Ecopetrol? El periódico además informa sobre los cambios que llegarán a Twitter en la era Musk. Zahira desde Cartagena, muchísimas gracias. Hasta aquí Noticias RCN. Los invitamos a seguir con nuestra programación. Y con las emisiones del fin de semana. Feliz noche, que descanse.